Continuando con el curso de cálculo multivariable, vamos a trabajar el día de hoy con el análisis de los puntos, primero la obtención de los puntos críticos, que se llaman también extremos de funciones de dos variables. Y para ello nos vamos a basar principalmente en el libro de cálculo de Ron Larson, para fines educativos, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de una función en la que hay una región acotada y cerrada, es decir, tiene límites en x, en a y c, y límites en y, en b y d, nos vamos a encontrar que cualquier punto de la función f de x, y estará dentro de esa región limitada. Esta región limitada o acotada necesariamente se proyectará hacia una curva, y esta curva también tendrá en su momento un punto de curvatura máximo, puede tener un punto de curvatura mínimo. Entonces los puntos x, y, que son los que están limitando la función, también pueden tener la parte final de esa curvatura solamente en la región acotada, y entonces nos podrían determinar puntos mínimos o máximos de acuerdo con la forma en que se esté presentando la figura. Pero al menos en esa R va a existir un punto mínimo o al menos un punto máximo. Se le puede llamar también máximo absoluto o mínimo absoluto de acuerdo con la forma en que se va presentando. Por ejemplo, podemos tener extremos relativos o extremos locales, o podemos tener extremos absolutos, como en esta figura podemos apreciar que aquí hay un punto que es más alto que los demás, entonces ese sería un máximo absoluto. Y estos puntos en los que la función va subiendo y se nota claramente una altura en forma de pico, digamos, en ese caso tendríamos también un extremo relativo. Entonces los puntos van a ser relativos de acuerdo con estas condiciones. Vamos a verlo con más detalle en los siguientes ejemplos. El punto que nosotros queremos ya no está nada más definido a través de x0, y0, sino también está definido a través de su coordenada z, que se obtiene a través de la sustitución de los puntos que se habían determinado en la función original. Y sabemos que es por lo menos este punto debe ser tan alto como los puntos que están alrededor. Aquí en esta figura podemos ver claramente cómo sería un máximo local, cómo sería un máximo absoluto, y lo mismo con los puntos mínimos. Quiere decir entonces que por ejemplo, este mínimo relativo es tan bajo como algunos puntos cercanos a su gráfica, pero que todavía puede haber puntos más abajo de él. Lo primero que tenemos que hacer es cuáles son los puntos en los que el gradiente de f es 0, o los puntos en los cuales una de las derivadas parciales no existe. A esos puntos se les llama puntos críticos. Entonces tenemos que ver que las dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y sean igual a 0, o que alguna de ellas, al sustituir los valores críticos, no existan. También lo podemos ver a través de la siguiente forma, que la derivada direccional en el punto elegido tiene que ser 0. Esto, por supuesto, implica algo muy importante, que en el punto máximo o en el punto mínimo un plano tangente tendrá que ser necesariamente horizontal, no tendría ninguna pendiente. Ese sería ya sea en un máximo o en un mínimo, su plano tangente será horizontal, muy parecido a lo que se maneja en cálculo de una variable, pero en ese caso es con rectas tangentes. En ese cálculo nosotros decimos las rectas tangentes horizontales que representan la pendiente y al mismo tiempo la primera derivada deben ser 0. Aquí es exactamente similar. Vamos a buscar los extremos relativos de esta función
y lo primero que tendremos que hacer es calcular sus derivadas parciales. De 2x cuadrada es 4x, de 8x es 8, los demás serían elementos constantes y valdrían 0 sus derivadas. De manera similar en y, la derivada de y cuadrada es 2y y la derivada de menos 6y es menos 6. Igualamos ambos a 0 y obtenemos que el despeje de la primera derivada nos da directamente un valor crítico de x y el despeje en la segunda, en la derivada de y, nos da un valor crítico para y. Entonces el punto crítico en el plano, en la región acotada, en el plano xy, sería menos 2,3. También podemos encontrar las coordenadas de ese posible punto crítico, que sería sustituyendo menos 2 y 3 en x y y respectivamente. Y obtenemos entonces un posible punto crítico en menos 2,3,3. No sabemos hasta este momento la naturaleza del punto crítico. Si no conociéramos la gráfica, tendríamos que hacer algunos análisis. El primero es un análisis algebraico, que consiste en lo siguiente: debemos completar cuadrados en la función, y entonces solo podemos completar cuadrados en una función cuyos máximos exponentes sean cuadrados precisamente. Entonces esta función se presta muy bien porque completamos cuadrados en x y en y, primero acomodando en x, agrupando las x. En el caso de x tendríamos que factorizar el coeficiente de x cuadrada y completar el cuadrado, que es la mitad de 4 elevado al cuadrado. En el caso de la y es la mitad de menos 6 elevado al cuadrado. Y este valor que yo sumé para completar el cuadrado, 4 multiplicado por 2, también lo debo restar. Y este 9 también lo debo restar, porque de otra manera estaríamos desbalanceando nuestra función. Al simplificar y factorizar nos queda esto. Aquí resulta muy curioso ver cómo la factorización nos da, al tener estos valores, nos podría dar el punto crítico, menos 2,3, donde estos valores factorizados valen 0. Es algo no casual, es precisamente parte de la magia de los números. Pero también nos damos cuenta que cualquier punto diferente de menos 2,3, por ejemplo, menos 1 o 3 o 5 en x o en y, va a hacer que este valor de x sea diferente de 0. Lo mismo con y. Y al elevarlo al cuadrado, nos da un valor que se le sumará al 3. Quiere decir que con cualquier valor diferente de x y y a menos 2,3, lo que vamos a obtener es que este 3 se incrementa. Por lo tanto, f de x, y para cualquier valor diferente al crítico necesariamente será mayor que 3. Y esto nos comprueba lo que se había visto en la figura, que el punto crítico es un mínimo. No hay ningún valor que sea menor que él. En otros casos podríamos analizar y nos vamos a dar cuenta de que si esto lo limitamos, vamos a encontrar puntos como estos que serían máximos, pero serían locales, porque pertenecen solamente a la región. Esta función podría continuar en todos sus extremos. Vamos a ver este ejemplo donde necesitamos determinar los extremos relativos. Nuevamente, calculamos las derivadas parciales con respecto a x, muy parecida con respecto a y. Las igualamos con 0 y nos daríamos cuenta de que existen, las dos derivadas parciales existen, y el punto crítico que nos daría al igualar con 0 sería 0,0, que es curiosamente el punto donde ninguna de ellas existe. Entonces, como las derivadas no pueden ser ninguna de las dos 0, excepto si x y y son 0, se concluye que ese origen del plano sería el único punto crítico. Y al sustituirlo en la función original,
nos daría un punto crítico que sería 0,0,1. Y este punto es un punto máximo. No podemos hacer el proceso de completar los cuadrados porque en este caso existe adicionalmente una raíz. Entonces hay muchos puntos, pero no son puntos críticos. Todo punto diferente de 0,0 nos va a dar diferentes valores que nos hacen que la función en sus derivadas existan, pero vemos que no podemos hacer que sean puntos críticos. Cualquier otro punto crítico en su derivada nos va a hacer 0. Entonces, una de las derivadas parciales que debe no existir o que las dos sean 0 tiene que darnos un punto crítico, pero ese no nos resulta en este momento la mejor opción. Entonces buscamos un criterio adicional que es el de la segunda derivada parcial, y a través de este nos vamos a dar cuenta de que a veces existen otros puntos que son máximos, no son máximos o mínimos relativos, se les llama puntos silla o puntos sillas de montar, porque si lo analizamos en un sentido, el punto es un mínimo, pero si lo analizamos en forma transversal, el punto resulta ser un máximo. Entonces esto se le conoce como punto silla por su similitud con una silla de montar. Vamos a ver, por ejemplo, que es un paraboloide hiperbólico. En el punto 0,0 las dos derivadas parciales son 0, pero no hay un extremo relativo, porque en algunos valores la función asume valores negativos a lo largo del eje X y positivos a lo largo del eje Y. Entonces este es un punto silla. Viéndolo en la gráfica es más fácil de encontrar que hay un punto que en un sentido es máximo y en otro sentido es mínimo. Cuando las funciones son más complicadas, entonces ya no podemos hacer el elemento algebraico o seguir el argumento algebraico de completar cuadrados. Entonces nos queda más adecuado o nos resulta más cómodo trabajar con el criterio de la segunda derivada. Es muy parecido, pero tenemos que tener nada más cuidado porque no es tan fácil a veces recordar o encontrar todos los puntos críticos que cumplan con las condiciones que tiene la función o sus derivadas. Este criterio nos dice que primero existan puntos críticos donde las derivadas sean 0. Entonces ese sería el primero. Después hacemos esta operación para encontrar un valor d al que se le llama hessiano o determinante de Hess, y o en otros casos también se llama discriminante, por eso la d. Si este d es positivo, pueden suceder dos cosas, que el punto crítico sea un máximo o un mínimo, dependiendo del valor de la segunda derivada con respecto a x. Pero si este valor d es negativo, entonces se le conoce como un punto silla. Y el cuarto caso es cuando el valor de ese discriminante es igual a 0. No tendríamos una conclusión sobre la naturaleza de los puntos críticos. Vamos a ver esto. También, ¿cómo recordar ese determinante? Bueno, es a través de precisamente una función que se presenta en forma de determinante. El valor de d está claramente marcado por esta expresión, al que se le conoce como matriz hessiana, y que fue introducida en 1844 por Ludwig Otto Hess, un matemático. Por eso se le llama también matriz hessiana. Y vamos a regresar al ejemplo que teníamos. En este caso, ya determinamos que hay un mínimo. Después de las derivadas parciales encontramos el valor crítico de menos 2,3. Las segundas derivadas nos quedan, la segunda derivada de x es 4, la segunda derivada de y es 2 y la derivada mixta es 0. Por lo tanto, al sustituir en la matriz hessiana, nos queda
4 por 2 menos 0 al cuadrado, que es 8. Esto es mayor que 0. Significa que el punto crítico puede ser un máximo o un mínimo, dependiendo de la segunda derivada con respecto a x, que está aquí. Al ser la segunda derivada positiva, entonces concluimos que el punto crítico, con las condiciones que nos está marcando el criterio, el punto crítico es un mínimo relativo, como ya habíamos dicho. Vamos a hacer otro ejemplo desde 0. Vamos a encontrar los puntos críticos y nos damos cuenta que aquí la primera derivada, 6 menos 2x, la segunda derivada, menos 4 menos 4y, nos da un valor crítico al despejar en la primera y en la segunda de 3, menos 1. Las segundas derivadas son menos 2 para x, menos 4 para y, y la derivada mixta nuevamente es 0. Al aplicar el discriminante, nos queda que este valor otra vez es 8, es mayor que 0, pero que la segunda derivada con respecto a x es negativa. Por lo tanto, el punto crítico es un máximo. Y sus coordenadas son 3, menos 1,11. Su gráfica es esta. Siempre resultará que se encuentran directamente los puntos críticos al igualar a 0. No siempre. Vamos a ver este otro caso donde encontramos esto para la primera derivada y al igualar cada derivada nos queda una ecuación cuadrática. Se resuelve y nos queda x igual a más menos 2 y y igual a más menos 3. Con ello hay una serie de condiciones que es la combinación de todos ellos para los puntos críticos. Más menos 2, más menos 3. Combinados nos quedan los puntos 2,3, menos 2,3, 2, menos 3 y menos 2, menos 3. Analicemos ahora las segundas derivadas. Nos queda esto. La derivada mixta es igual a 0. Repito, no siempre sucede así. Y evaluamos cada punto crítico en la segunda derivada. Nos da 1, menos 1, 1 y menos 1 para los diferentes puntos críticos, la segunda derivada en x. Y la segunda derivada en y nos da 2 tercios, 2 tercios, menos 2 tercios y menos 2 tercios. Y la segunda derivada mixta ya habíamos dicho que es 0. Vamos a hacer por separado cada uno de ellos a través de la matriz hessiana, pero vamos a calcular primero los puntos críticos, sus coordenadas, 2,3,11, menos 2,3,3, menos 2, menos 3, menos 9 y 2, menos 3, menos 1. Podríamos empezar a vislumbrar que el primero es un máximo, el tercero podría ser un mínimo y de los otros no tendríamos una conclusión aún. Analizamos a través de la matriz hessiana y encontramos que con el primer punto y los valores que ya teníamos de la segunda derivada 0, la segunda derivada mixta es 0, la primera derivada en x es mayor que 1, entonces tendríamos el valor del discriminante es mayor que 0 y también el de la primera derivada cae en esto, entonces es un mínimo relativo. De manera similar procedemos con estos y aunque el primer punto nos da que la segunda derivada en x es negativo, no es necesario considerarlo porque el discriminante fue negativo. Automáticamente es un punto silla. Con el siguiente punto sustituimos, otra vez nos da negativo el discriminante, es un punto silla, otra vez. Y finalmente, al sustituir estos valores,
nos va a quedar que es un máximo relativo, con lo cual nosotros podemos suponer que lo que estamos imaginando no es precisamente lo que nos dicen los números, sino lo que nos dice el análisis. Esta gráfica, que se obtiene a través de GeoGebra, nos está dando los valores que nosotros buscamos. Se notan claramente los puntos silla de montar, aunque no se notan muy claramente los máximos ni los mínimos. Del libro de Larson viene este ejemplo, en el que tenemos que identificar los extremos relativos. Aquí está, sus derivadas parciales. Aquí tenemos algo interesante, porque al igualar a 0 no nos da directamente valores de x y de y. Nos da estos valores, pero debe cumplirse una condición importante. Derivado de esta segunda derivada, o sea, la derivada con respecto a y, derivado de esta expresión, x debe ser igual a y. Entonces no hago combinación de lo que obtuve, sino únicamente los puntos en los que x y y coinciden. Los valores se resuelven a través de un sistema de ecuaciones y nos queda 0,0 y 4 tercios, 4 tercios. Sus segundas derivadas son menos 6x para x y menos 4 para y. Y su segunda derivada mixta sería igual a 4. Este ya es un caso en el que no fue igual a 0. Analizamos el primer punto a través de esto y nos queda que la primera derivada es 0. La segunda derivada con respecto a x es 0, la segunda derivada con respecto a y es menos 4, y al sustituir los valores nos queda menos 16, que es negativo, por lo tanto es un punto silla. Al analizar el segundo punto, 4 tercios, 4 tercios, nos queda que f de x, que la segunda derivada con respecto a x es negativa, la de y es constante, es menos 4. Al sustituir estos valores y la segunda derivada mixta, nos queda 16, que es positivo. Como d es positivo y la segunda derivada en x es negativa, el punto es un punto máximo. Aquí está equivocado, es un punto máximo. Y aquí tenemos la gráfica de esta función. Lo que sigue son algunos ejemplos, algunos ejercicios en el que hay que empezar a trabajar. Aquí yo sugiero utilizar los dos métodos para practicar. Aquí vamos a encontrar solamente los extremos relativos y puntos silla. Podemos usar el criterio de la segunda derivada y en este otro ver si existen